Bueno, vamos a ver los distintos tipos de conexionados, tanto internos como externos, a un micrófono de bobina doble. Para eso vamos a dibujar de cierta manera esos micrófonos para que los puedan entender. Naturalmente un humbucker viene conectado de una manera que podemos llamar serie, ¿sí? Es decir, algo de este estilo, donde vamos a tener mínimamente una salida que va a ser nuestro positivo en fase, digamos. Como no es corriente continua, no podemos hablar de un positivo y un negativo. Y otra que va a ser tomada como tierra, la otra punta de la bobina. Si nosotros estiramos esto, tenemos efectivamente una bobina 1 y una bobina 2, ¿sí?, puestas en serie. Una conexión en paralelo sería justamente lo contrario, tener algo de este estilo. Es decir, las bobinas interconectadas de esta manera y de esta manera, lo cual van a producir un voltaje a la salida, un voltaje de alterna. En este caso el voltaje, la salida del voltaje se da entre este punto y este, ¿sí? Es decir, la suma de estos dos voltajes. Y acá, como tenemos nodos compartidos, el voltaje va a ser este de acá. En paralelo, naturalmente el voltaje o la ganancia de audio salida es menor, más allá de lo que pasa en frecuencias, porque estamos hablando de elementos que no son lineales y que son las bobinas, que bueno, tienen una inductancia. Pasemos rápidamente al tema de fondo, que es el de los cableados, ¿sí? Es decir, en este caso, el cableado mínimo que podemos llegar a esperar en un micrófono doble es el de dos conductores. Es decir, un conductor que va a auspiciar de positivo, como les dije, en fase, ¿sí?, y otro de negativo. A su vez, ustedes tienen que acordarse que todo el micrófono tiene una carcasa metálica, sea del lado de abajo o sea del lado de abajo y del lado de arriba, y que esa carcasa sí o sí siempre va a tener que estar conectada a tierra para que el micrófono no presente ningún tipo de inducción cuando le acercamos la mano o cuando de forma externa capta ruidos. Entonces, naturalmente, intrínsecamente, el micrófono va a estar conectado, ¿sí?, va a tener esta conexión entre la tierra y el mallado adentro de la cápsula. ¿Qué podemos hacer en cuanto a fase con esto? Si tenemos dos micrófonos de estos, de distintas marcas y modelos, y estamos a contrafase, algo que vimos anteriormente, es decir, esto, y sabemos que este resultado es 0, no necesariamente porque la onda no es precisamente esto, sino que es una deformación y está en distintos lugares, son dos señales distintas, entonces hay una resta importante, pero no llega a ser 0. En términos ideales, sí, sería 0 el resultado. Ahora bien, lo que podemos hacer es desarmar la cápsula por completo, quitar este puente que hay entre la malla, ¿sí?, o la malla misma soldada o los dos cables que vienen, mejor dicho, de las bobinas internas, desconectarlos con mucho cuidado, cambiar la conexión y convertir nuestro vivo, ahora sí, en una tierra y nuestra tierra en un vivo. Entonces esa es la forma adecuada de dar vuelta a una fase adentro de un micrófono. No es un trabajo para cualquiera, es un trabajo muy manual donde estamos trabajando con bobinas y que son, y ahí requieren un cuidado interesante. Entonces este tipo de micrófono no nos da mucha versatilidad a nivel split coil, a nivel inversión de fase, a nivel serie paralelo o a todo nivel, literalmente. O sea, simplemente tenemos el micrófono de forma completa, sus dos bobinas en serie y listo. Para hacer algún cambio tenemos que ir adentro del micrófono y ya implica otro tipo de cosas. ¿Qué pasa con los micrófonos de 3 conductores? En el caso de los micrófonos de 3 conductores podríamos, por ejemplo, hablar de los micrófonos Paul Reed Smith. Algunos modelos Paul Reed Smith traen 3 conductores, ¿sí? Entonces vienen de fábrica de esta manera. Vamos a seguir representando ese chapón metálico con esa malla tierra. En este caso no hay conexión entre lo que sería
la parte negativa de la fase y la malla del cable. Y después tenemos un cable que sale de esta serie, ¿sí? Que sería el cable del tap coil. Por otro lado, y es cierto, antes de este paso tenemos aquellos micrófonos los cuales no tienen este cable, pero sí tienen estos otros dos cables de forma independiente de la malla. Algo sumamente importante para poder cambiar la fase del micrófono en un sistema, digamos, sencillo. Es decir, si ustedes ven el cable que le llega al micrófono, generalmente es bajo plástico, un cable va a tener un color y el otro cable va a tener otro. Generalmente uno es rojo y el otro es blanco, o rojo y negro, o negro y blanco, etc. A su vez, ese cable va a tener una malla que lo va a recubrir, ¿sí? Y que eso sí va a ir a tierra, y eso sí va a tener que ver con esto. Internamente va a estar a tierra ahí. Entonces, en el paso intermedio entre un micrófono, como vimos antes, y un micrófono de 3 conductores, tenemos, ¿sí?, este tipo de micrófonos, que sería un micrófono con 2 conductores más la malla o la tierra. Ahora sí, yendo al punto del micrófono de 3 conductores, ya este tipo de micrófonos presenta la ventaja de tener el tap coil hecho y preparado desde adentro. Es decir, en ese cable del que hablamos, ¿sí?, nos llegan 3 conductores. Uno que lo podemos tomar como positivo, otro que va a ser la malla, otro que va a ser la tierra. Lo consideramos de 3 conductores porque la malla va a ir sí o sí soldada a uno de estos dos cables según como queramos presentar la fase. Supongamos que vamos a mantener la fase de fábrica, vamos a conectar este cable acá, ¿verdad? Y a su vez viene un tercer cable, que es el cable del tap coil, es decir, el punto intermedio entre las dos bobinas. Un punto interesante, por ejemplo, para poder poner un tester en el medio y poder medir las dos bobinas por separado. Es decir, si yo mido desde el tap coil al positivo, voy a tener una bobina, supongamos una bobina de 6K, y si yo mido del tap coil al negativo, voy a tener seguramente una bobina también de 6K o similar o equivalente. Pasa que a veces los micrófonos, sobre todo los micrófonos más viejos, no son tan exactas esas medidas. Este tipo de configuraciones nos da varias opciones interesantes. Por ejemplo, la posibilidad de hacer un split coil. ¿Por qué? Porque podemos justamente mandar esta conexión a tierra y de esa manera eliminamos la bobina que está a tierra, que efectivamente en este caso es esta. Por otro lado, también nos permite lo que sería un split coil inverso. Es decir, también puedo puentear la otra bobina haciendo esto. Y en ese caso estoy puenteando esta bobina. Esto me va a quedar como salida positiva y esta como negativa. Voy a usar esta bobina. Es decir, la otra bobina sin tener que estar dando vuelta al micrófono. Más si tenemos un micrófono con tornillos de un lado, con piezas polares internas del otro, que evidentemente hacen una diferencia en el audio. Este micrófono también nos va a permitir, obviamente, dejarlo en serie. Para eso este tap coil lo que vamos a hacer es ponerle una cinta aislante para que quede completamente en el aire. Eso no va a ir soldado a nada. Yo he visto y veo muchos errores a veces al conectar este tipo de micrófonos, en el cual lo que hacen es el tap coil conectarlo a algunos de los dos, o negativo o positivo. Me vienen micrófonos dobles que terminan sonando como simples por un simple error, valga la redundancia. El tap coil queda conectado a algo y no debería. El tap coil debe quedar completamente aislado si queremos usar el micrófono de forma normal, serie y full, ¿sí?, con las dos bobinas sonando. Entonces tenemos un split coil estándar, un split coil inverso, la posibilidad de anular cualquiera de las dos bobinas. Por otro lado, nos permite dar vuelta a la fase del micrófono con respecto a otro micrófono. Y lo que sí no nos permite hacer es una conexión serie paralelo. Porque si bien tenemos estos cables acá, para lograr hacer una conexión serie paralelo necesitamos independencia total.
y eso nos lo va a dar el próximo tipo de micrófono y cableado interno y externo, que es el micrófono de 4 conductores más su malla, que es lo que va a tierra y va soldado a la carcasa. Entonces, yendo al último punto, tenemos esos micrófonos que nos dan completa versatilidad y que lo que pasa es que nos mantienen esos 4 conductores, esas 4 puntas de nuestras 2 bobinas y también nuestra malla. Entonces tenemos un cable que va a tener una malla que no va a tener color, otro cable que probablemente tenga un color verde, otro cable que tenga probablemente un color negro, otro que tenga un color blanco y otro que tenga un color rojo. Nos van a venir 4 conductores y nos va a venir la tierra. De esta manera nosotros vamos a poder, por ejemplo, conectar los micrófonos en paralelo, como vimos hoy el circuito, ¿sí? en paralelo de una guitarra, que podría ser un Strato. Un Strato hace un humbucker en paralelo en las posiciones 2 y 4, o sea que es exactamente lo mismo. Nos va a permitir poner esto en serie también, obviamente, paralelo, split coil, el split coil inverso, split coil estándar. Nos va a dar todas las opciones que queramos. Nos va a permitir colocar acá en alguna de las 2 bobinas, si queremos, por ejemplo, un potenciómetro que haga de resistencia variable, entonces que nos splitee en parte la bobina o no. En fin, un micrófono con 4 conductores nos da todas las opciones y es interesante para aquel que quiere investigar todos esos audios. Para una persona que quiere un sonido clásico, el cable común con 2 conductores le va a ir bien, siempre y cuando podamos respetar y podamos poner en fase los 2 micrófonos de la guitarra, si es que la guitarra tiene 2 micrófonos o 3. Y bueno, esto era algo que quería abordar para este curso específico que estamos viendo. Continuamos para adelante.